Muy buenas noches, tardes, noches. Gracias a todos por estar aquí. Es una alegría ver papás pues comprometidos, ¿verdad?, con la educación y enseñanza de sus hijos. El día de hoy pues tengo el placer de, en nombre del grupo educativo y del doctor Santiago Rossi, darles la más cordial bienvenida a esta sesión que es precisamente un regalo para ustedes, con un tema muy importante, pospandémico, ¿no?, que muchísimos jóvenes, niños están padeciendo. Y tengo el honor de presentarles a ustedes al pastor Alex Padilla, conferencista y amigo también del grupo educativo y del Colegio Anglo. Bienvenido, pastor. La verdad estamos muy contentos y agradecidos por su constancia, por su perseverancia y por estar aquí cada miércoles en línea o presencial con nosotros. Un fuerte aplauso para él, con mucho cariño. Pastor, perdón, ¿está apagado su body pack? No va a funcionar eso. Ahora sí, ¿verdad? Ya, gracias. Bueno, la tecnología nos está jugando una mala pasada, pero el ingeniero está, como decimos nosotros, con las pilas bien puestas. ¿Cómo están esta tarde? Qué gusto saludarles. ¿Están bien? Caballeros que están presentes, un poco tarde, pero seguro, felicidades. Espero que hayan pasado un excelente Día del Padre, que hayan disfrutado en familia, sobre todo que hayan podido disfrutar a sus retoños y que lo sigan haciendo ahora en una dinámica diferente después del Día del Padre, en toda la vorágine de la vida cotidiana y de la semana, como la vivimos día a día, semana a semana. Me cuentan que el calor en México en los días anteriores ha sido increíble, ¿no? Hoy como que más fresco. Entonces digo, gracias a Dios que me dejaron a mí el mejor de los días para no quemarme acá, aunque yo vengo de tierra caliente, Miami, igual de caliente, con mucha humedad, por cierto. Y en los últimos días, incluyendo el Día del Padre, mucha lluvia, tormentas que han venido un poquito a refrescar en los últimos días. Bien, hoy tengo el privilegio de estar con ustedes. Nada como estar presencial, nada como estar frente a frente, poder mirarles a los ojos, decirle hola, ¿cómo está? Buenas tardes, dialogar, platicar, abrir el espacio, la conversación para en familia construir la dinámica de estas pláticas. Ustedes saben que no me paro en esta plataforma en calidad de experto, sino como un padre más, un amigo, como bien lo decía la directora, y alguien que junto a ustedes pues queremos pensar cómo podemos ayudar a nuestros hijos a triunfar. Y hoy un tema triste, difícil, pero necesario, porque como bien también la directora lo decía, muy bien dicho, la incidencia después de la pandemia de la ansiedad ha ido incrementándose, ha sido cada vez más alta y merece nuestra atención. Así que de eso vamos a tratar en la tarde de hoy. Vamos a hablar acerca de los ataques de ansiedad. Primero que todo, creo que es lo válido hacer en estos casos. Vamos a definir. Hay efectos especiales, ¿no? Pero no estamos en una película de Steven Spielberg, sino en Escuela para Padres, pero creo que nos divierte el sonido. Así que vamos a hablar de ataques de ansiedad. Lo primero, como les decía, definirlo y luego, por supuesto, veremos síntomas y otros temas más relacionados con los ataques de ansiedad. Aquí en pantalla ustedes ven una definición sencilla, práctica, pero que les puede ayudar a ustedes a entender de qué se trata un ataque de ansiedad. Uso la palabra, en este caso, avalancha, pero me gustaría también usar otro término y hablar de una explosión súbita de sentimientos que vienen a contrariar, principalmente pensando en nuestros hijos, nuestros niños, adolescentes, y a crear esta circunstancia que quizás de manera inesperada llega, se presenta. Obviamente tiene causas que la van generando, tiene detonantes que la provocan, pero es algo que ocurre súbitamente y que definitivamente los niveles de miedo pues suben y alcanzan su intensidad de una forma inesperada y súbita. Y esto siempre genera pues caos, siempre genera crisis, siempre genera preocupación y que genera trastornos. Y eso es lo más difícil, lo más doloroso, genera trastornos. Así que tengan con ustedes, si les gusta tomar fotografías, aquí tienen una pequeña definición para identificar de qué se trata cuando hablamos de ataques de ansiedad. Es algo súbito, inesperado, es algo que levanta los niveles obviamente de miedo a un nivel extremo, y son miedos generados la mayoría de las ocasiones por
realidades que enfrentar, pero posiblemente son escenas o panoramas inexistentes que el mismo niño o adolescente se crea frente a una realidad que sí todos tenemos que enfrentar, la vida misma y lo incierto que esta trae. Así que de eso es lo que estamos hablando. La siguiente, por favor, ingeniero, aquí algunos síntomas. Quizás no todos, pero los principales aparecen en pantalla. Si tienen el teléfono a mano, el teléfono inteligente, tomen la fotografía, se los dejo, quiero que ustedes lo tengan porque precisamente es bueno conocer esto para de manera preventiva nosotros mirar a nuestros hijos, identificar si algunos de estos síntomas están presentes. Pero debo aclarar que el hecho de que aparezca un síntoma aislado en nuestra vida o en la vida de nuestros hijos no quiere decir que estamos en presencia de un ataque de ansiedad. Tiene que haber una convergencia de síntomas. Tiene que haber una convergencia de uno o más de estos síntomas que ocurran y que entonces se convierta en algo que puede surgir, sí, una vez comienza, pero que luego puede convertirse en ciclos donde en determinados momentos aparecen los síntomas que aparecen aquí en pantalla. Obviamente el nerviosismo está presente, esa sensación de peligro inminente, algo malo puede estar pasando, ese miedo que genera esa sensación de peligro. Obviamente va a haber causas físicas que se van a manifestar como aumento del ritmo cardíaco, hiperventilación o respiración exagerada. Me preguntaba alguien en la mañana, al mediodía, en el colegio de Lomas, ¿es tan peligroso un ataque de ansiedad como que puede costarle la vida a alguien? Bueno, sí, caso extremo sí. Eso es lo lamentable, que puede costarle la vida a alguien. ¿Por qué? Precisamente por el ritmo cardíaco que se acelera, por toda esta hiperventilación que ocurre en casos extremos si no se maneja de la forma apropiada, si no se le brinda la ayuda a la persona, si la misma persona no logra reaccionar y volver a la realidad, pues puede ser entonces algo lamentable y la vida humana se puede perder. Y cuando estamos hablando de niños, cuando estamos hablando de adolescentes, el nivel de dolor aumenta, ¿no les parece? Porque estamos hablando de una vida que está comenzando a vivirse, que debería estar llena de sueños, que tiene metas y que tiene una familia que le ama y que obviamente está ayudándole para catapultarle al éxito en el futuro en la vida adulta. Y cuando esto se trunca, definitivamente nosotros nos preguntamos qué pasó, qué sucedió. Y hay casos en todo el planeta, son casos que realmente nos conmueven de adolescentes que han perdido la vida frente precisamente a situaciones muy similares. Y esto nos lleva a nosotros a tomar conciencia, esto nos lleva a nosotros como familia a decir, bueno, no puedo pensar que no me va a suceder a mí, no puedo pensar que mi familia está inmune, no puedo pensar que mis adolescentes no llegarán a ser víctimas, no. Todos tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde cada vez más está sucediendo, como bien lo hemos dicho repetidas ocasiones a lo largo de esta plática. Antes de seguir adelante, una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros hijos se están viendo tan vulnerables y terminan entonces bajo ataques de ansiedad? ¿Por qué? Quiero escucharles. Saben que me gusta dialogar, escucharles a ustedes y de esta forma ir creando la plática para trabajar como una comunidad que somos. Así que me gustaría escucharles. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted, mamá? ¿Por qué cree usted, papá, que nuestros hijos están siendo víctimas cada vez más de la ansiedad y de estos ataques que están asociados a la ansiedad? Quiero escucharles. Pero no todos a la vez. Bueno, por favor. Pues son presiones que ellos en su cabeza piensan que tienen. Puede ser por los mismos padres, puede ser presiones de la escuela, de los amigos. Son situaciones pues, que son paralelas a su pensamiento, ¿no? Okay. Entonces, según lo escucho, hay factores que son varios y son factores convergentes. ¿Qué lugar tiene el hogar, la familia, en este tipo de situaciones? Quiero invitarles a pensar, ¿dónde entramos nosotros para ser quizás los principales generadores de ansiedad en la vida de nuestros hijos? Yo creo que es el principal para nosotros. Muy bien. Es el principal porque de nosotros depende mucho que les demos seguridad. Claro. Y definitivamente yo me he dado cuenta mucho aquí y en todos lados, en todos los colegios, en todos lados, que muchas veces los niños vienen con sus amiguitos con una seguridad y enderezados y cuando se acercan al papá inmediatamente se forman. Entonces yo creo que empieza desde uno desde casa tiene que darle seguridad, uno desde casa tiene que hacerlos sentir bien, desde casa tiene que hacerles sentir deseados desde el vientre, amados, y debe de darles
esas herramientas definitivamente para esa salud emocional y al menos decirle, sabes que cuando te sientas solo, no estás solo, o sea, Dios está contigo y yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Qué bien, muchas gracias. Y le escucho hablar y me quedo principalmente con lo que usted dijo en su intervención. El niño que está seguro frente a sus amigos, pero cuando se encuentra con papá, con mamá o con ambos, cambia una postura física y esa postura física denota que el encorvamiento de los hombros. ¿Qué está hablando? Inseguridad. ¿Y qué denota frente a la presencia de papá o mamá? Cuando eso surge, cuando esa es la postura y cuando ese es el lenguaje corporal que yo le envío a mi padre, que le envío a mi madre, ¿qué yo estoy diciendo con eso? Te tengo miedo. No me siento seguro contigo, papá. No me siento seguro contigo, mamá. Me siento intimidado, me siento intimidada. Y quizás ahí comienza todo. Claro, es uno de los factores. Estoy de acuerdo con usted, papá. No es el único, pero es determinante el hogar, es determinante lo que nosotros estamos produciendo en nuestros hijos, es determinante la clase de relación que nosotros estamos teniendo, que debe ser precisamente de padre a hijo, o no como usando una expresión acá muy mexicana. No es que seamos cuates, porque para eso están los amigos en el colegio, en el vecindario y en la vida. Somos padres. Y tenemos una dinámica de familia donde papá y mamá ejercemos un rol y los niños tienen que aprender a relacionarse y a convivir con esa realidad. Sin embargo, tiene que haber una confianza y una seguridad para ser quien soy, principalmente con las personas más importantes y las primeras que comienzo a ver cuando entro al planeta Tierra, mis padres. Y eso necesitan nuestros hijos. Obviamente luego entran los factores académicos, como nunca antes. Nuestra generación o la generación de nuestros hijos que vive en una etapa escolar está viviendo una demanda académica y está viviendo una cultura de competitividad, ¿no les parece? Por ejemplo, hoy, ¿cuál es el título mínimo universitario para que alguien se considere calificado y competitivo en el mundo profesional? Mínimo una maestría. En generaciones anteriores, una licenciatura. ¿Qué les dice eso? El mundo al que nuestros hijos entran es cada vez más competitivo. Es un mundo tecnologizado, es un mundo donde ellos todos deben conocer tecnologías y otras implicaciones científicas que quizás para nosotros eran desconocidas mientras íbamos teniendo nuestra formación académica. Es un mundo donde con mucha frecuencia y cada vez más se fomenta la competitividad, los concursos, las premiaciones que siempre han existido, pero que hoy son mucho más enfáticos. Es un mundo donde los padres nos destruimos si nuestro hijo no llegó a casa con el primer lugar en el concurso académico o en la competencia deportiva, cuando no es el mejor en el colegio, y casi como que a veces sin querer les exigimos. O como decía el personaje de la televisión mexicana, fue sin querer queriendo. Que les exigimos a nuestros hijos algo y luego decimos no fue así. Y esto genera quizás estos factores de ansiedad que terminan generando todos estos síntomas, algunos físicos, la mayoría emocionales o la convergencia de ambos, trayendo ya entonces una patología y convirtiendo a una persona que podía ser segura y que podía enfrentar la vida desde la salud psicoemocional en alguien inseguro y peor aún, en alguien con frecuentes ataques de ansiedad que puede no solamente quitarle la vida, si lo deja vivo, le puede costar su estabilidad en las relaciones, su inclusive estabilidad propia, personal, consigo mismo, y su desempeño profesional, porque algunos inclusive se truncan profesional y académicamente y no logran tener éxito a ese nivel porque esos mismos ataques de ansiedad los terminan aislando de la vida real, de la vida profesional, de la vida laboral, de la vocación y del propósito que son tan importantes para no solo el éxito, sino la felicidad. Una de las claves de la felicidad está en saber para qué vine, para qué estoy en este planeta, cuál es mi propósito, para qué vivo, para qué existo. Y cuando alguien está aplastado por la ansiedad, muchas veces se le nubla, se le embota el entendimiento como para entender su propósito, su identidad, quién soy, hacia dónde voy. Es muy importante que nosotros cuidemos la estabilidad y la salud emocional y psicológica de nuestros hijos. Les pregunto directamente para saber las edades de sus hijos y saber más o menos en la audiencia las edades con las que ustedes están trabajando en casa y criando. ¿Qué edad tiene me imagino que es su niña, ¿no? No, mi hijo de la secundaria tiene 13. Ah, tiene 13. Ok. Y ella 10. Ahí estamos, una niña yendo camino a la adolescencia, todavía no, y un adolescente. ¿En su caso? 15 años. Adolescente ya en prepa. Muy bien, ya transicionó a la prepa. Sí,
7 añitos. Excelente, excelente. Qué bueno que esté aquí sentado con un niño con 7 años para pensar a futuro, ¿no? En etapas inclusive de transición, donde si nosotros pensamos desde ahora cómo ayudarles en esa etapa de cambio, la adolescencia será mucho más fácil. ¿Ok? ¿Usted? Alex, 15 años. ¿Te llamas Alex? Mi tocayo, ¿ok? Excelente. 15 años, Alex. Bien. Qué bueno que estás con nosotros. ¿En su caso? Niño, 15 años. 15 años, la mayoría adolescentes. ¿Usted? Niño, 13 años. 13 años, otro adolescente. ¿Ahí detrás? 9 años. 9 años, un poco más pequeño. ¿Niño o niña? Niña. Niña. Niña 9. 9 también, ¿sí? Niño 4. Niño 4 años, pequeñito. Qué bien, qué bien. Válido ese compromiso, desde temprano estar aquí. ¿Por acá? Niño 15 15 años. años. ¿Y ustedes? 9 años. La princesa de la casa, 9 años, y heredera de la familia. Bien, bien. Dense un aplauso a ustedes mismos, mis queridos papás. Dense un aplauso a ustedes mismos, regálense un aplauso en esta tarde, porque con calor, con presión, con estrés, con tráfico, con compromisos que están presentes, porque creen que estas pláticas al menos generan la reflexión. Al menos son un parteaguas que nos invita a nosotros a pensar, a reflexionar y a decir, ¿qué puedo hacer por el bienestar de esa personita que puede tener 4 años, 7 años, 9 años o 15 años, como la mayoría, quizás algunos mencionan, o 13 años? Adolescentes, preadolescentes, niños pequeños, no importa. Son personas que están en formación y que dependen en gran medida de nosotros. Y es bueno que nosotros también asumamos y tomemos esta plática, esta reflexión a título personal, porque si nosotros estamos bien, créanme que ellos van a estar bien. El primer gran favor que podemos hacerle a nuestros hijos es cuidarnos a nosotros mismos. Si nosotros estamos sanos, el modelo va a ser un modelo sano y por lo tanto vamos a tratarles a ellos con la misma, yo no digo perfectamente porque la perfección no existe en esta tierra, pero nosotros podemos estar sanos. Me encanta. Y ustedes saben que soy, aparte de un conferencista, soy un pastor, tengo un corazón para Dios, amo su palabra y quiero usar ese manual que para mí es mi manual de vida y citar una palabra de Jesús cuando Él dijo, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Primero habló del amor a Dios y luego del amor al prójimo y dijo, con esto resumo toda la ley. Todos los mandamientos que antes ustedes guardaron se resumen en 2, amar a Dios y amar al prójimo. Pero no olvides que para amar al prójimo bien, lo debes amar como te amas a ti mismo. Prójimo pudiera traducirse también como próximo. ¿Y acaso nuestros hijos y las personas que amamos no son los más cercanos? Para amarlos a ellos correctamente, tenemos que amarnos bien. Y es importante que cuidemos nuestra salud, porque sí, todos somos víctimas de una pandemia que vino a elevar los factores de riesgo con relación a la ansiedad a nivel exacerbado. ¿Por qué? Porque todos pasamos por ella y de una u otra forma tenemos secuelas o traumas producidos por la pandemia, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que superarlos y tenemos que crecer. Hay una causa común que quiero que la tengamos presente. Por favor, Inge, la siguiente, y es esta. Creo que independientemente de otras causas que pueden ser diferentes en las personas, esta es común en aquellos que han tenido ataques de ansiedad. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a ese miedo relacionado con una situación inexistente. Fíjense que pongo el énfasis en la palabra inexistente, pero que tememos que se vuelva nuestra realidad. ¿Qué pasa con nuestro adolescente? Nuestro adolescente que ahora de momento no solamente se le despertaron las hormonas, sino también que junto con esa realidad, ese crecimiento, comienza entonces a tomar mayor conciencia de que hay unas chicas lindas en el colegio y una de ellas en particular le gusta y comienza a plantearse la posibilidad de entablar una conversación, una posible amistad y comienza a pensar si eso llegará a algún lugar. ¿Le gustaré? Pero también está la pregunta, ¿o no le gustaré? Y aparece el miedo a una posible realidad que todavía no lo es inexistente. Es una escena que tiene delante suyo y el solamente pensar que ella, la que le gusta, le diga que no, lo llena de temor. Y esto puede generar ansiedad. Y son miedos que nuestros muchachos guardan. ¿Qué tal el miedo a no pasar el examen final? Reprobaré la materia. ¿Qué me dirán mis padres si yo repruebo el examen final? ¿Cómo me verán mis compañeros y mis amigos en el salón? ¿Qué pensarán de mí mis profesores? ¿Podré seguir en la misma escuela? ¿Podré tener yo la valentía? ¿Podré volver el año siguiente habiendo reprobado una materia? Y son temores que se van generando. Papá, mamá, muy temprano en la vida o quizás en algunos más tarde, en algunos más temprano,
los niños comienzan a vivir la realidad de la muerte, de la separación, a intentar pensar, ¿esto de qué se trata? Y vienen miedos. Miedos relacionados con ellos mismos o con las personas que aman. Y esto también son factores que desencadenan la ansiedad. Hablamos de la competitividad, hablamos de la competencia, hablamos de entrar a determinado deporte, sea el fútbol, el baloncesto, sobre todo cuando se trata de equipos, y si no lo hacemos bien, y si no lo hago bien, y si no pateo bien el balón, y si no anoté el gol, y si no defendí bien, y entonces comenzamos a pensar, mi equipo me rechazará, el miedo al rechazo. Y todas son problemáticas inexistentes, pero que pudieran convertirse en realidad, y el temor a lo que puede convertirse en una realidad, pero que no lo es la mayor causa muchas veces de la ansiedad. Entonces la ansiedad tiene que ver con lo que no es, con lo que podrá suceder mañana, tiene que ver con el futuro. Porque el futuro sí es una realidad para la mayoría de nosotros, de una u otra manera. Lo único que no sabemos cómo será. Y eso nos da miedo. Eso nos da miedo. Sobre todo una generación post-pandémica que escucha ellos que navegan virtualmente y se van a las redes sociales o al TikTok, o quizás algunos todavía que navegan por YouTube y se encuentran con videos de expertos, alarmistas, que quizás con mucha razón o tal vez con mucha alarma dicen que las próximas pandemias serán peores. Ni nuestros hijos que tienen fresca en la memoria la pandemia anterior, de la que todavía quizás estamos saliendo, dicen, si es peor a la que viví, ¿qué será de mí? Y esto genera miedos. Ahora, ¿qué sucede? La mayoría de las veces no tienen la capacidad de abrir el corazón y decirnos, mamá, papá, tengo miedo. Abuelo, abuela, tengo miedo. No tienen la valentía, no tienen la capacidad, no saben cómo explicarlo. De hecho, están experimentando el miedo y a veces ni tan siquiera pueden definirlo como yo lo estoy definiendo. Hasta que este llega y les pasa factura. Por eso tenemos que ser intencionales en generar el diálogo, en mirarle a nuestros hijos a los ojos. La Biblia también dice, por cierto, y la traigo a colación, que los ojos son el espejo del alma. Y quizás allí el corazón, lo que ellos sienten, lo que ellos viven, aunque con la boca nos digan, estoy bien, estoy feliz, tal vez están tristes, frustrados, temerosos o ansiosos. Una sola mirada basta si los conocemos. Y si lo vemos, no nos quedemos callados, no lo ignoremos, no pensemos, no, a mi hijo, a mi hija no le pasará. Preguntémosle, ¿qué te está pasando? Te veo triste, te veo preocupado, veo en ti nerviosismo, ansiedad. ¿Es eso cierto? Quiero escucharte, no quiero juzgarte, no quiero condenarte, no quiero maltratarte, no quiero enojarme contigo. Te prometo que no lo voy a hacer. Y asegure de que le cumpla esa promesa. Pero escucha a sus hijos, porque el diálogo es muy importante. Sus hijos estarán viviendo transiciones a lo largo de toda la vida. Algunos ya lo dijeron. Niños en etapa primaria que muy pronto transicionarán a secundaria. Y eso es un cambio. No es igual, aunque queden en la misma institución. Estudiantes de secundaria que se irán a la prepa. Eso es un cambio, no es igual. Y junto está ocurriendo cambios en ellos hormonales, a nivel químico, orgánicos, están creciendo. Y junto con todo esto y los cambios que ellos no logran explicar, están las transiciones académicas y los cambios de la vida. Necesitan ser escuchados. Y necesitamos ser intencionales en crear esos ambientes necesarios de diálogo, separar nuestras agendas, cancelar nuestras reuniones, quedarnos en casa si es necesario para entablar conversaciones. Pero primero asegurémonos de que nuestros hijos se sienten confiados con nosotros como para tener ese tipo de conversaciones. Y eso es muy importante. Por favor, ingeniero, adelante. Esto es lo que cuentan algunos que ya han padecido los ataques de ansiedad, lo que ellos viven y que nadie más entiende. Número 1, lo molesto que es para ellos escuchar, cálmate. Cuando tienen un ataque de ansiedad y que alguien le diga, cálmate, no te pongas así. ¿Saben? Ellos quisieran calmarse. De hecho, nadie que ha vivido un ataque de ansiedad quiso tenerlo. Y una vez que lo tienen, él mismo, ella misma quieren calmarse, pero simplemente no lo logran. ¿Saben lo que lo frustra? Lo que lo enoja, lo que lo molesta. Que le digan cálmate. Claro que lo hacemos con la mejor intención, que tenemos la mejor motivación, pero no es lo más positivo que podamos hacer. Y es algo que los que se han atrevido a decir, esto es lo que vivimos, han dicho en primer lugar, nos molesta, nos enoja, nos frustra, que nos digan cálmate, porque sencillamente no lo podemos lograr. Por eso nos ponemos como nos ponemos. Por eso comenzamos a tener estos ataques visibles
que no quisiéramos tener, porque son muchas veces el producto de la mala interpretación o quizás la incomprensión. Lo segundo que dicen ellos es que los ataques de pánico nunca son oportunos. ¿Y por qué señalan esto? Porque siempre aparece algún experto que les dice, hay algo oportuno e inclusive positivo detrás de ese ataque. Y aunque sea cierto, nosotros no podemos concluir de esa manera, porque quien tiene un ataque de ansiedad no logra ver lo positivo y lo oportuno detrás de ello. Y le estamos diciendo, mira, eres un escogido. Tú eres alguien escogido por el universo, por Dios, por la vida, pon el nombre que quieras, para vivir esta realidad, para enfrentar esa tragedia, para tener ese ataque. Y casi que queremos que ellos celebren tener ataques de ansiedad. No, no es oportuno. No es oportuno para nadie, no es oportuno para el que lo sufre directamente, no es oportuno para nosotros los padres, no es oportuno para los hermanos, más pequeños o mayores, es oportuno para los abuelos. Que el tiempo quizás dé una enseñanza y que se pueda madurar y aprender de lo vivido, sí, siempre se puede. Pero nunca en ese momento es oportuno o es positivo. Y ellos lo resienten cuando tratamos de hacerles parecer que lo que están viviendo, bueno, pues es bueno para ellos. Creo que sacarás algo muy provechoso. No, serán conclusiones propias a las cuales llegarán, pero que no debemos mencionárselas. En tercer lugar, hablan de síntomas físicos que se pueden manifestar de manera inesperada, torceduras de las manos, quizás el rostro y cambios faciales. Y a veces frente a esto, algunos familiares, sobre todo los hombres, muchas veces cuando una niña o uno de sus hijos vive un ataque de ansiedad, lo llaman por cualquier improperio y calificativos negativos. Payaso, payasa, deja el drama, quieres llamar la atención y no se dan cuenta de que esa personita, cuando se trata de un niño o un adolescente, no quiere hacer lo que está haciendo. Nadie disfruta ser el hazme reír de los demás. Nadie disfruta provocar temor en los ojos de sus padres. Simplemente le está sucediendo. Necesitan ser comprendidos. Por lo tanto, no podemos juzgar esas manifestaciones corporales que ocurren de forma inesperada, porque ellos no tienen control sobre ello. Es una respuesta física a algo que ocurre adentro, en la psiquis y en las emociones de la persona. El miedo tiene un significado diferente. ¿Por qué? Porque saben que además del miedo a la próxima vez, el miedo a cuándo me va a ocurrir este ataque de ansiedad la próxima vez, está también el miedo a, si esto sigue sucediendo, mi familia va a cambiar, porque ya mamá no duerme con papá, ahora tiene que dormir velando mi sueño. Y viene un miedo aparejado a la culpa de que tal vez voy a ser el causante o la causante de la destrucción del matrimonio de mis padres. Y si llega a suceder que uno de los dos se va de casa, pues entonces carga con el miedo y con la culpa de lo que provocó. Si los hermanitos tienen cambios, pues entonces tienen el temor de ellos estar provocando, junto con el miedo, la culpa. Por lo tanto, el miedo cambia de sentido para estas personas. Tener ansiedad es mucho más que estar estresado. Miren, todos nos hemos estresado, sobre todo en el tráfico de la Ciudad de México. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién no se ha estresado? ¿Quién no se ha estresado? Algunos que nos toca viajar, nos hemos estresado cuando un vuelo se retrasa y debíamos llegar a casa a cierta hora porque era la graduación de uno de nuestros hijos, o iban a participar en un concurso, o simplemente era el cumpleaños de algunos en casa, en la familia, y el vuelo se retrasó y nos parece que no llegaremos. Se genera estrés. Pero no comparemos el estrés de una situación, de un momento que lo provocó, con la ansiedad que la genera, el miedo a lo desconocido y a las posibles realidades que nuestros hijos se plantean, que ellos creen que en algún momento en su futuro pueden vivir y que les está generando un miedo inmenso que es el detonante a la ansiedad y al ataque mismo de la ansiedad. ¿Ven la diferencia? El estrés es el resultado de la vida, es el resultado de imprevistos, es el resultado de agendas, es el resultado de ciudades superpobladas, pero la ansiedad es el resultado del miedo a lo desconocido, sobre todo a algo que se llama futuro y que para los adolescentes es aplastante. Y para los niños es desconocido, como para todos, pero que quizás nosotros nos hemos acostumbrado a vivir con la realidad del futuro, pero para ellos ese futuro a veces es demoledor. Y es el detonante de la ansiedad, y es muy diferente. Por lo tanto, no lo comparemos o no minimicemos un ataque de ansiedad a un simple estado de estrés, producto de la realidad y de la vida cotidiana. Y otra cosa que ellos dicen es ver cómo se añade un nuevo miedo, el miedo a que se burlen de ellos.
Por un lado está el rechazo de algunos. Cuando un niño en el salón de clases tiene un ataque de ansiedad, algunos tienen miedo y por el miedo rechazan. Y una gran parte responde quizás como una vía de escape a lo desconocido, con un ataque de risas, con burlas, y eso hiere. Y ahora esta persona no solamente vive con el miedo al próximo ataque, sino a lo que esto va a generar, la autoestima dañada, porque muchos a los que yo admiraba y necesitaba ser admirado por ellos, se están burlando de mí. ¿Se dan cuenta de la problemática? ¿Se dan cuenta del mundo en el que vive una persona que sufre ataques de ansiedad? Por cierto, hago un paréntesis para preguntarles, ¿algunos de ustedes han enfrentado en su familia, hijos cercanos, familiares cercanos, estos ataques de ansiedad? De familiares suyos. ¿Alguien más se identifica y lo ha tenido de cerca? Nos afecta a todos. Qué bueno que levantan sus manos. Gracias por su valentía, gracias por decirlo, gracias por hacerlo público. Y definitivamente nos afecta a todos. Y es algo preocupante, es algo alarmante, es algo que es un mundo al que nadie quisiera entrar, pero al que muchos, por diferentes razones, principalmente por el miedo a lo desconocido, entran. Y tenemos que trabajar para impedir que muchos más entren. Y también para sacar a aquellos que se encuentran ahí. ¿No les parece? Así que hablemos acerca de cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Adelante, ingeniero. Ahí está algunos consejos para dejarles esta tarde de lo que podemos hacer para ayudar a nuestra familia. Número 1, permanecer a su lado y mantener la calma. Se dice fácil, vivirlo es todo lo contrario. Les pregunto, después que ustedes tomen su fotografía, no me quiero parar en medio de aparecer yo y no lo que quiero que ustedes tomen la fotografía. ¿Ya? Ok, les pregunto en relación a lo primero que acabo de señalar. Típicamente, ¿cómo reacciona una mamá cuando un hijo tiene un ataque de ansiedad? Les quiero escuchar. ¿Cómo se imaginan, si nunca lo han vivido, que reacciona una mamá frente a un ataque de ansiedad de uno de sus hijos? ¿Cómo? Sobreprotectora, muy bien. ¿Y papá, usted dijo? Desesperada. Desesperada. ¿Y cómo es una mamá desesperada? ¿Cómo luce una mamá desesperada? Ayúdenme las mujeres, que ustedes saben mejor. ¿Cómo es una mamá desesperada? A ver usted, ¿qué hizo así con la mano? ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué? ¿Cómo? Ah, un zape. Bueno, ya esto se puso interesante. Pero como para que se calme, ¿no? Para que salga de ese estado. ¿Y qué más? ¿Qué más pasa? Resuelve todo. Quiere calmar el momento, convirtiéndose en la supermamá, tratando de que de esa forma todo se resuelva. Puede haber gritos, puede haber una reacción casi histérica por parte de la mamá, entendida, porque es la primera vez, o quizás no es la primera vez, sino que cada vez que sucede genera aún más estrés, genera aún más dolor, genera aún más intranquilidad y desasosiego. Y esto es entendible, esto quizás no podemos nosotros obviarlo ni minimizarlo, pero se demanda que nos preparemos frente a esa realidad y digamos, si llega a suceder o si ha sucedido y hay una próxima vez, tengo que hacerlo diferente. Tengo que permanecer y no huir y tengo que mantener la calma. ¿Está bien, señoras? Y los hombres, ¿cómo funcionamos los padres, los caballeros? El sexo fuerte, ¿cómo funciona? Yo nunca tuve un ataque de ansiedad, pero sí cuando me iban a inyectar en el hospital, veía cómo mi mamá se quedaba y mi papá se iba. Y lo escuchaba en el pasillo decirle a mi hermana mayor o a algún familiar que estaba allí, no soporto verlo sufrir. Entonces un buen padre tiende a oír. ¿Se imaginan? Y hay algunos que se quedan, pero entonces lo hacen enojados y diciéndole a la chica, diciéndole al muchacho cualquier tipo de improperio, porque creemos que de esa forma lo vamos a sacar, ni lo uno ni lo otro. Permanecer, pero permanecer calmados. Y eso es mucho más que difícil, es imposible. Si nosotros no tomamos conciencia, se vuelve imposible. Y necesitamos preguntarnos cómo hacerlo. Y esa es la tarea de todos, de indagar, de pensar, de prepararnos para ser personas calmadas y sobre todo que permanezcamos al lado de nuestros hijos. En esos momentos iniciales las palabras sobran. Recuerden, les molesta y les frustra que les digamos cálmate. Quizás lo que más necesita es presencia. Silencio, firmeza, calma y presencia.
Segundo consejo, si se lo permite, en el lapso de ese ataque, trasládelo a un lugar más seguro, a un lugar más tranquilo, a una habitación donde puedan estar tal vez usted y su hijo, o ambos padres y su hijo y su hija, pero que no estén demasiadas personas opinando, trayendo vasos de agua, echándole aire en la cara, diciéndole eso me pasó a mí y era producto de cambios hormonales, eso me pasó a mí, era un virus, eso me pasó a mí y tengo un diagnóstico bipolar, eso me pasó. Y saben, surgen todos los doctores de la familia. No. Llevemos a nuestros hijos a un lugar calmado, tranquilo, pero con el consentimiento de ellos. Y para lograr el consentimiento de un chico, de una jovencita, en un momento de ansiedad, se necesita paciencia, porque no se lo va a dar inmediatamente. Hay que revestirse de paciencia. Miren, no hagamos suposiciones acerca de lo que necesita. No hagamos suposiciones, más bien preguntemos. Y esperemos respuestas. Y estemos preparados para no obtener respuestas al principio. ¿Por qué? Porque hacemos suposiciones. Eso mismo, agua. Y otras cosas. Y eso quizás no es lo que ellos necesitan en ese momento. Esperemos que puedan exteriorizar y verbalizar lo que realmente quieren para brindárselo, porque eso es lo que los ayuda. Cuarto consejo, cuando pueda hablarle, hágale con frases cortas y también simples. Háblele, pero no de grandes sermones. Frases cortas, frases simples, las necesarias, porque hablar mucho en ese momento a alguien que ya está en un ataque de ansiedad produce más ansiedad. ¿O no nos pasa a nosotros? Y ninguno de nosotros quizás en este momento hemos tenido un ataque de ansiedad y ustedes ya quieren que yo termine, ¿no es cierto? Pero es muy importante saber cómo manejarnos en ese momento, cómo comunicar, cómo hablar, frases cortas, frases simples, ser predecibles, no hacer nada espontáneo, no generar cambios bruscos, estar ahí y que nuestros hijos vean en nuestra mirada, en nuestras respuestas, tanto físicas como emocionales, algo igual todo el tiempo, que puede ser predecible para ellos y que les genere entonces estabilidad. Eso es muy importante. Y estos dos últimos consejos para mí son quizás, aparte de los anteriores que lo son, estos dos son de vital importancia. Ayudarlos a enfocarse en la realidad. Ya que ha pasado el proceso, nuestros hijos han estado atrapados por una realidad inexistente, que posiblemente se fabricaron frente a un salón lleno de gente. Y la multitud de personas me ahogó y pensé que esto iba a ser muy malo para mí y eso fue el detonante de un ataque de ansiedad. Tengo un examen que rendir y pienso que lo voy a fallar y esto me provoca un ataque de ansiedad. Hay una realidad inexistente. Hay una falta de exposición a la verdad, una falsa exposición a la realidad. Y en el momento que sea oportuno hay que invitarnos a tomar conciencia de la realidad. Esto es lo que realmente existe. Esto es lo que realmente existe, el ahora, el hoy. Y mañana está muchas veces condicionado, no del todo, pero en gran medida por lo que hacemos hoy. Que nuestros hijos aprendan a disfrutar el hoy. Esta semana, por cierto, hablaba con una mamá. Su hija está enfrentando este tipo de ataques de ansiedad. Y ella me decía, mi hogar funciona bien, mi matrimonio es un matrimonio saludable, no perfecto, pero saludable, 35 años de casados, tenemos 2 preciosas hijas, ya una en la universidad, esta otra, una adolescente, y ahora ella tiene ataques de ansiedad. En casa no hay gritos, no hay improperios, no hay abuso, no hay manipulación, no hay coerción, ella es libre, económicamente están súper bien, les va muy bien en la vida, tiene todo lo que quiere, está en el colegio de su preferencia, académicamente es increíble la chica, inteligente. Me pregunto, ¿qué pasa? Y yo le dije, mira, una de las cosas que necesitas saber, quizás entender, es que tu hija no eres tú. ¿Y sabes por qué te digo esto? Hay confianza, por eso se lo dije. Y no sé si con esto amenacé la amistad, pero no es necesario que se lo dijera. Tu hija no eres tú. Lo que quiero decirte con esto es que tal vez le estás pidiendo a tu hija que se comporte en la vida como si fueras tú. Y algo que nosotros los papás debemos darnos cuenta que genera mucha ansiedad a nuestros hijos es que les pedimos que respondan a la vida con la misma actitud nuestra y que tengan la misma forma de ser, la misma personalidad, el mismo temperamento, y ellos no lo tienen. Pueden parecerse, pero no son nosotros. Y en algunos casos no se parecen. Y esta mamá está frustrada porque ella es una mujer casi como que atrae la adrenalina.
Como que en un día sabe que no logrará las 25 cosas que anotó en una agenda, pero ella las pone e intenta lograrlas porque eso la energiza, la potencializa. Y luego quiere que su hija funcione igual, pero la niña es más calmada. Necesita hacer 3 cosas bien y no 25 a la carrera. Y la mamá quiere llevarla, nosotros usamos esta expresión en el Caribe, especialmente en mi país de origen, en Cuba, la quiere poner en su mismo tren de vida y llevarla a su velocidad. Papá, mamá, no ponga a sus hijos en su velocidad. A lo mejor usted va muy lento y ellos quieren ir más rápido, o viceversa. A lo mejor corremos mucho como adultos y quieren una parada. Y no es que anden desmotivados y de vagos por la vida, es que realmente entendamos la personalidad de ellos y sepamos acompañarlos en la vida. Eso es vital. Y por tanto, es necesario vivir en esa realidad. Mire, último consejo, inculque fe. Y esto tengo que decirlo con mucha pasión porque soy un hombre que cree en Dios. Y quiero decirlo aparejado a este testimonio de alguien que en algún momento contó frente a una audiencia en la que me encontraba lo que para él fue la victoria y la sanidad precisamente de la ansiedad. Alguien que había sido víctima en innumerables ocasiones de ataques de ansiedad. Y le preguntaron en una plataforma, en un foro abierto, donde un entrevistador le dijo: ¿cómo fue posible que te liberaras de los ataques de ansiedad y hoy puedas hablar de algo vencido? Y él dijo: entendí que mi ansiedad y la de todos nosotros es el resultado de estar atrapado en una realidad que se llama tiempo. Y el que lo entrevistaba, su interlocutor, se quedó mirándolo como diciendo: no lo logro entender. ¿A qué te refieres? Una realidad en la que estamos atrapados llamada tiempo. Sí, él dijo: yo estaba atrapado en el presente, pero con mucho miedo al futuro. Y lo desconocido del mañana me estaba ahogando. Y era la causa fundamental de la ansiedad con la cual yo respondía a la vida hoy, porque mañana me estaba abrumando. ¿Y cómo lograste sanarte? Cuando conocí y puse mi fe en alguien que ya está donde yo todavía no estoy y que vive por encima de la realidad que me contiene y que quizás hasta me aplasta, llamada el tiempo. Y ahí entra la fe, mis queridos. Quizás no es para todos, yo no la impongo, sí la sugiero. Porque cuando sus hijos aprenden a tener este músculo de la fe para vivir por cuenta propia, sabiendo que el mañana es desconocido para nosotros, pero no para nuestro Creador, y podemos acudir al recurso de la oración y en ello encontrar calma y sosiego y satisfacción. Esto es un recurso necesario que deberíamos practicar. Y un último criterio y consejo que quiero manejarlos en el día de hoy, la última diapositiva que le pido al ingeniero que la ponga a continuación es esta. Nunca olvide lo más importante en todo lo que hemos hablado en este día. Prevención es la clave. Sí, hemos hablado de cómo ayudar a nuestros hijos frente a ataques de ansiedad, pero lo mejor es que nuestros hijos no tengan un ataque de ansiedad. Y para lograrlo, la prevención es la clave. ¿Cómo prevenimos? Evitemos que nuestros hogares se caractericen por peleas y disgustos familiares. Que los padres, las dos figuras importantes en la vida de los hijos, se la pasen peleando como dos grandes enemigos, creando un caos emocional dentro de nuestros hijos y una inseguridad donde ellos viven atrapados que en algún momento tiene que aflorar y lo hacen expresando ansiedad. No lo permitamos. No permitamos, por otro lado, que es la otra dinámica familiar que muchas veces ocurre, que el silencio incómodo gane en los hogares. Estamos enojados, no nos queremos ofender, pero no nos vamos a hablar por el resto de esta semana. Nada le hace más daño a nuestros hijos, aparte de los gritos y la violencia verbal, psicológica y física, que la familia, los que deben amarse y prodigarse afecto, estén aislados, se traten como ajenos. No se miren a los ojos. No hay un te quiero, no hay afecto. Y por lo tanto, ese silencio y esa incómoda situación familiar les genera ansiedad. Miren, mis queridos papás, esto aplica inclusive hasta cuando el matrimonio ya no existe, pero solamente está la unidad entre ese hombre y esa mujer bajo el rol de padres. Se acabó el amor romántico, pero debe seguir existiendo el amor. A esa mujer, que es la madre de los hijos, amarla y respetarla como el ser humano que es y como la figura que ocupa, en lugar de denigrarla, maltratarla o cobrarle factura porque quizás fue la que pidió el divorcio o fue la que quiso terminar con la relación o viceversa.
maldecir, maltratar a ese hombre, olvidándonos de que ese hombre, que ya no es el esposo, es el padre de los hijos, y para ellos, con todos sus defectos, es la figura importante. Ahí comienzan muchas de las situaciones. Luego, quizás hablemos de un hogar saludable, matrimonio saludable, una vida familiar dentro de lo que cabe saludable, pero que estamos poniendo cargas en nuestros hijos. Seamos preventivos en no demandarle a nuestros hijos que los vamos a validar por sus calificaciones académicas. Que sus logros académicos, concursos o deporte son lo que nos valida y lo que nos enorgullece como padres. No, no. Sí, ellos van a ser competitivos. Y aunque les digamos te amo, aunque traigas un 10 o un 7. Te amo aunque ganes el concurso o no. Ellos mismos a veces se frustrarán porque ellos querían ganar o porque ellos querían tener la mejor calificación. Y eso lo entendemos, pero que al menos les quede seguro que nuestro amor no tiene precio y no se valida con una calificación escolar, porque ellos son mucho más que una nota de 10. Y eso es muy importante. Eso es preventivo. Es preventivo el diálogo, el que nuestros hijos sepan que pueden sentarse a conversar con nosotros, que no es necesario al vernos bajar los hombros, la mirada y ponerse tristes o serios porque llegó la persona que los disgusta. Cuando vamos por nuestros hijos al colegio, muchas veces yo voy observando cómo se suben otros a los coches de sus padres. Se suben, se sientan, cierran la puerta. Sí, no hay un beso, no hay un abrazo, no veo un gesto, un afecto en ese reencuentro después de un día escolar. ¿Qué pasó ahí? Algo no está funcionando. Después de horas que nuestros hijos están atrapados en un salón de clase, cuando los volvemos a ver, tiene que haber un abrazo, un beso, un te quiero, te extrañé, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Hablemos. Eso es preventivo. ¿Y saben qué más es preventivo? Y con esto quiero terminar. Que nuestros hijos sepan que en casa se pueden expresar emociones. Nos reímos, pero también sabemos llorar. Celebramos victorias, pero también sabemos expresar frustración y enojo. Que cualquier emoción, todas, son necesarias. Y que nosotros también sabemos expresarlas. Somos los primeros en expresarlas y le damos a ellos lugar, momento y libertad para que lo expresen. Porque los desestresa el saber que pueden ser ellos mismos, sobre todo, mis queridos papás, en presencia de nosotros. Que ellos puedan practicar la autenticidad en presencia de nosotros. Ahí comienza el éxito y el logro personal sobre la identidad de la persona y sobre la salud emocional de cada uno de nosotros y de ellos particularmente. Yo espero que esta reflexión les pueda ayudar a todos. Que cada uno de nosotros salgamos de este lugar, número uno, tomando conciencia y entendiendo que en gran parte la salud emocional de nuestros hijos está en nuestras manos y vive en casa con nosotros. La construimos en familia. Y no se pide una familia perfecta, pero sí se está pidiendo una familia funcional. Y con esto quiero decir una familia saludable. Ustedes saben que están en mis oraciones. Y que pido a Dios como si fuera por mi propia familia, que tengan éxito, que sus hijos puedan crecer y ser exitosos en la vida. Y sé que para ello se necesita mucho más que coeficiente intelectual y capacidades académicas. Se necesita también inteligencia emocional. Y esa, sobre todo, se construye en casa. Que mi Dios los bendiga. Quiero darle gracias por estar aquí y motiven a otros. Ya estamos por terminar este semestre, esta etapa de escuela para padres. Termina el próximo miércoles, si Dios lo permite, si así es, si la vida nos da esa oportunidad, estaré aquí presencialmente. Me encantaría que ustedes motivaran a otros padres. Estaremos hablando de una paternidad efectiva. ¿De qué se trata? ¿Qué no lo es? ¿Y qué sí lo es? ¿Y cómo podemos ser eficaces como padres por el bien de nuestros hijos? ¿Les parece? Gracias por su tiempo. Para mí un placer compartir con ustedes. Gracias por haber estado en esta tarde. Muchas gracias, pastor. Gracias a todos por venir. Pues seguimos. Esperemos que el próximo miércoles seamos muchos más. Gracias.